Vamos a trabajar con la coherencia y cohesión textual. Para que un texto sea considerado texto es necesario que sea coherente y que tenga cohesión. Vamos a trabajar en primer lugar con la coherencia. Nosotros podemos ver la coherencia en un texto si podemos designarle un asunto o un tema. Si podemos decir de qué se trata el texto. Si no podemos decir de qué se trata porque está, por ejemplo, muy confuso, eso significa que el texto no es coherente. Para que un texto sea coherente es fundamental que los conceptos que están presentes en el texto establezcan diferentes relaciones. Una relación, por ejemplo, de temporalidad. Y también es importante que se establezca una relación de causa y efecto. Pero hay algo fundamental para que un texto sea coherente, es que no tiene que tener contradicciones internas. Sin contradicciones internas. Si las tiene, es decir, si empieza diciendo algo y después dice algo completamente diferente sin ningún fundamento, no es un texto coherente. Bien, vamos a trabajar ahora con la cohesión. Cohesión. La cohesión en un texto se va a dar a partir de una serie de elementos que se llaman mecanismos de cohesión. Lo que hacen estos mecanismos es establecer una conexión entre las ideas de un texto. Una de las características, uno de los mecanismos de cohesión es lo que se llama elipsis. La elipsis es un mecanismo de cohesión. La elipsis lo que hace es omitir un elemento que ya se mencionó anteriormente, entonces se puede reponer por el contexto. Omitir un elemento. Es decir, si yo ya, por ejemplo, utilicé una palabra o hablé de un determinado tema, no es necesario que lo vuelva a repetir, porque yo sé que por contexto ese elemento que no está dicho se puede reponer. Otro mecanismo de cohesión es la sustitución léxica, ¿sí? La sustitución léxica consiste en el reemplazo de una palabra por otra de un significado similar. Reemplazo de palabras. Por ejemplo, los sinónimos. Es decir, yo no utilizo siempre la misma palabra, sino que voy utilizando sinónimos para que no haya una excesiva repetición de aquello que estoy diciendo. Entonces, con una palabra diferente, digo la misma idea que dije con otra palabra. Bien, dentro de la sustitución hay otros mecanismos, pero no es necesario verlos ahora. Otro de los mecanismos de cohesión, otro de los elementos, son los conectores. Los conectores permiten organizar el relato, ¿sí? Entonces hay diferentes tipos de conectores con los que vamos a trabajar en este video. Por un lado tenemos los conectores temporales. Los conectores temporales lo que van a hacer es ubicar las acciones en el tiempo, ¿sí? Como por ejemplo antes, después, luego, a continuación, por último, ¿sí? Entonces ubican la acción en el tiempo.
Además de los conectores temporales, encontramos los conectores adversativos. Los conectores adversativos van a mostrar una oposición entre las ideas que están uniendo, ¿sí? Entonces, algunos de ellos son pero, sin embargo, ¿sí? Lo que hacen es plantear una oposición entre dos términos. También tenemos los conectores causales. Los conectores causales van a relacionar una acción que funciona como causa y otra que funciona como consecuencia. Por ejemplo, porque, puesto que, pues, al respecto. Bien. Después tenemos los conectores consecutivos. Los conectores consecutivos van a conectar dos acciones y establecer que una es la consecuencia de la otra. Por ejemplo, en consecuencia. En consecuencia, de modo que, por eso. Y por último, vamos a ver los conectores aditivos. Los conectores aditivos van a conectar dos ideas o elementos que aportan información. Por ejemplo, y, además. Hay otros tipos de conectores también, pero en este video vamos a trabajar solo con estos. Bien, entonces vamos a hacer un pequeño cuadro que resuma lo que dijimos hasta ahora. Entonces, hablamos de los mecanismos de coherencia y cohesión. Y dijimos que un texto se define por la coherencia, que tiene que ver con el orden lógico de la exposición o de la información, y la cohesión, que depende de determinados recursos, depende de recursos para organizar lo que se está diciendo.